Un familiar, lo primero que uno escucha obviamente es: ay no, ¿cuál es el tema del juicio de sucesión? ¿Ahora qué hay que hacer? Y muchos no tenemos ni idea por dónde empezar. Es por eso que yo me traje de un experto, él es abogado, Nicolás Alviar, y nos va a hablar acerca de este tema. Nicolás, bienvenido. Hola Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien. Nicolás, ¿qué es esto de la sucesión? Pues mira, como tú lo decías, es algo muy frecuente para todas las personas. Todos afrontamos ese momento alguna vez en la vida. A todos se nos muere un familiar en algún momento y normalmente la gente no entiende qué es esto de una sucesión. Y es un proceso relativamente normal, sencillo, habitual, en trámites legales. Y la sucesión es, como su palabra lo dice, suceder, reemplazar a alguien en sus derechos. ¿Qué quiere decir? Si se murió mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hermana, mi tío, yo tengo el derecho, por ley, de recibir sus derechos tanto patrimoniales y en otros casos algunos otros derechos como los derechos pensionales. Entonces la sucesión es ese trámite mediante el cual una persona que sobrevive de la persona que falleció recibe los derechos que le corresponden por ley. ¿Qué tan complicado es un juicio de sucesión y cuánto tiempo más o menos puede llevar? Pues mira, dependiendo del caso, eso depende del caso. Hay unos casos en los cuales las personas o los herederos están totalmente de acuerdo en la forma en la que reparten los bienes y en ese caso el proceso es mucho más sencillo, puede tomar de 1 a 3 meses. Se hace por vía notarial, acompañado obviamente de un abogado experto en el tema, que te asesora en todos los pasos a seguir para que los bienes queden debidamente asignados y repartidos. Puede tomar entre 1 a 3 meses. Cuando es un poco más complicado y cuando las personas no están de acuerdo en cómo repartir los bienes, cuando hablamos de que hay conflictos familiares sobre los bienes, es mucho más complicado y puede tardar años. Se tiene que llevar ante un juez de familia y es un proceso de demanda, un proceso ante un juez de familia que te asignará los bienes dependiendo de los herederos. Entonces es muy importante que también las personas dejen, digamos, un testamento diciendo claramente para quienes creen que debe ser sus bienes. Claro, mira, lo que ocurre allí son dos escenarios. En Colombia hay una sucesión testada, que es mediante testamento, y sí, le facilitan mucho la vida a los herederos cuando hay un testamento porque ya está la voluntad del causante, de quien falleció, de cómo se van a asignar los bienes. Obviamente el testamento tiene que respetar unas condiciones legales, no se puede saltar las normas, por decirlo así. O sea, no es como en las películas que dicen, le voy a dejar todo, solamente un hijo y el resto de hijos no tienen nada. No, eso la ley colombiana no lo permite. O sea, tú no puedes heredarle todo a una persona desconociendo a tus hijos o a tu esposo o a tu pareja. No, eso no se puede. Hay unas condiciones en las cuales, por ejemplo, el desheredamiento. Cuando te desheredan, es una de las condiciones cuando tú no vas a recibir ninguna parte de la herencia. Ah, bueno. ¿Y qué pasa cuando esa persona no ha dejado claro en un testamento? Tienen que entrar a un juicio de sucesión. Claro. ¿El gobierno, digamos, se lleva una parte de esa herencia? No, eso no ocurre. Mira, ¿cómo funciona? Cuando no está en un testamento, se hace la sucesión de manera intestada, o sea, sin testamento. Pero va exclusivamente para sus familiares cercanos. Sí, ¿quiénes heredan? Entonces heredan de manera descendiente, sí, sus hijos y sus nietos de la persona. Esposa o el esposo. Exactamente. De manera ascendente, entonces sus padres y sus abuelos. Si no hay ninguno de estos familiares, las personas que heredan son los hermanos. Y si no hay hermanos tampoco, heredan los sobrinos. Entonces no quiere decir que el ¿Ahí gobierno... no hay impuestos del gobierno frente a estos bienes? Sí, claro. Mira, el único caso en el cual el gobierno es el que recibe la herencia, por decirlo así, o una entidad del Estado, es cuando no hay herederos y lo recibe el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero esos son, digamos, son casos muy particulares. Sobre las herencias, claro que hay unos impuestos, digamos, las personas que tramitan la sucesión tienen que asumir unos impuestos notariales, unas tasas notariales y unos impuestos de registro y beneficencia, que son cuando ya se adjudicó la sucesión, tú tienes que registrar esos bienes a nombre de los herederos, registrando las escrituras de sucesión o la sentencia de sucesión.
y ahí se cobran unos impuestos. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por resolvernos todas las dudas. Si a ustedes les quedaron más dudas, aquí les dejamos las redes sociales de Nicolás para que ustedes también lo contacten. Ahora.